Hola, hola, mi gente guapa. ¿Cómo están? Espero que de maravilla y súper listos para lo que les traigo hoy. Porque, a ver, ¿quién no ha sentido esa cosquillita en el estómago cuando se cruza con una historia de amor que te deja sin aliento? Esas que te hacen creer en la magia, en la conexión de almas y en que a veces, las casualidades no son tan casuales, ¿verdad? Pues hoy vamos a sumergirnos en una de esas historias, una que ha conquistado corazones en todo el mundo, y no estoy hablando de un cuento de hadas, bueno, quizás un poquito sí. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, ese actorazo turco que nos ha robado el aliento con su carisma y su talento, y por supuesto de su relación con Hande Erçel, esa diosa que nos deslumbra con su belleza y su dulzura. Pero no vamos a hablar de cualquier cosa sobre ellos, no. Hoy vamos a profundizar en un aspecto súper íntimo y a la vez, súper interesante, cómo Hande se ha convertido en la musa, en la inspiración sin fin de Kerem. Sí, como lo oyen. Vamos a explorar esas declaraciones que nos han dejado con la boca abierta, esos guiños cómplices que han alimentado nuestras fantasías románticas y sobre todo, vamos a entender qué hace de Hande una fuerza creativa tan poderosa en la vida de Kerem. Así que si eres de los que suspira con cada escena de Senkalkam, si te derrites con cada foto de ellos juntos, si crees en el poder del amor verdadero, este vídeo es para ti. Y por supuesto, si eres nuevo por aquí, bienvenido. Te invito a suscribirte al canal, a darle a la campanita para que no te pierdas ni una de nuestras aventuras y a prepararte un buen cafecito o tu bebida favorita porque esto se va a poner bueno, vamos a ello. Bueno, a ver, vamos a poner las cartas sobre la mesa. Kerem y Hande son, sin duda, una de las parejas más queridas y comentadas del panorama actual. Su química en pantalla era tan palpable, tan real, que era inevitable que el público se preguntara si había algo más allá de la actuación. Y para alegría de muchos, confirmaron lo que ya todos sospechábamos, el amor había trascendido la ficción. Pero lo que realmente ha capturado nuestra atención es cómo Kerem ha expresado abiertamente la influencia que Hande tiene en su vida, tanto personal como profesional. No se ha cortado un pelo en admitir que ella es su motor, su faro, su fuente de inspiración constante. Y no lo dice con esas palabras vacías de amor eterno que a veces nos encontramos, no, él va más allá. Él habla de cómo Hande con su energía, con su forma de ver el mundo, con su propia creatividad, despierta en él esa chispa que necesita para crear, para innovar, para mejorar. Recuerdo una entrevista donde le preguntaron directamente sobre quién era su mayor inspiración. Y sin dudarlo, con una sonrisa que le iluminaba todo el rostro, dijo, Hande. Y no se quedó ahí, profundizó en cómo ella lo desafía, lo motiva, lo inspira a dar lo mejor de sí mismo. No solo como actor, sino como persona. Y es que cuando lo escuchamos hablar de ella, se nota esa admiración que va más allá del simple enamoramiento. Es una admiración por su talento, por su pasión, por su alma. Y eso, amigos míos, es algo que se transmite, que se siente. Es como si Hande con su sola presencia, encendiera en Kerem un interruptor creativo que lo pone en marcha. Es como si ella fuera la musa que lo empuja a explorar nuevos caminos, a asumir nuevos retos. Y eso para un artista, es oro puro. Ahora, creo que nos detengamos un poco en lo que significa ser una musa. No se trata simplemente de ser la cara bonita que inspira poemas y cuadros. Ser una musa es mucho más que eso. Es ser esa persona que con su esencia, con su personalidad, con su forma de ser, despierta en otro ser humano un torbellino de ideas, emociones y sensaciones que lo impulsan a crear. Es ser esa chispa que enciende el fuego creativo. Y Hande, por lo que podemos ver y escuchar de Kerem, cumple ese papel a la perfección. Ella no solo es su pareja, es su compañera de viaje, su confidente, su aliada y por supuesto, su mayor fuente de inspiración. Es esa persona que lo impulsa a romper barreras, a salir de su zona de confort y a explorar nuevos horizontes, tanto en lo personal como en lo profesional. Y es que si analizamos un poco la trayectoria de Kerem, vemos cómo después de conocer a Hande, su carrera ha dado un salto cualitativo. No solo en términos de popularidad que también, sino en términos de la calidad de sus trabajos. Se le ve más seguro, más comprometido, más apasionado. Y estoy segura de que Hande, con su apoyo incondicional, ha tenido mucho que ver en ese crecimiento. Porque el amor verdadero no te limita, no te estanca, sino que te empuja a ser mejor, a alcanzar tu máximo potencial. Y eso es lo que vemos en la relación de Kerem y Hande. Un amor que nutre, que inspira, que eleva.
Pero, ¿qué es exactamente lo que hace de Ande una musa tan poderosa para Kerem? Bueno, aquí entramos en terreno un poco subjetivo, pero basándonos en lo que él mismo ha expresado, podemos deducir algunas claves. En primer lugar, está su autenticidad. Ande se muestra tal como es, sin máscaras ni artificios. Es una persona genuina con sus virtudes y sus defectos, y esa transparencia, esa honestidad, es algo que Kerem valora muchísimo. No se siente cohibido a su lado, puede ser él mismo en toda su plenitud y eso, para un actor, es fundamental. Necesitan esa libertad, esa seguridad para poder conectar con sus emociones, para poder entregarse por completo a su trabajo. Luego está su pasión, esa energía arrolladora que la caracteriza. Ande no se conforma con lo mínimo, siempre busca superarse, siempre está dispuesta a darlo todo. Y esa actitud, ese compromiso es algo que inspira a cualquiera que tenga la suerte de estar cerca de ella. Kerem ha dicho en varias ocasiones que le fascina la manera en que Ande se entrega a cada proyecto, como le pone alma a cada personaje. Y eso inevitablemente lo contagia, lo motiva a dar lo mejor de sí mismo. Es como si esa pasión fuera una llama que enciende la suya propia. También está su capacidad para ver el mundo de una manera diferente. Ande tiene una sensibilidad especial, una visión única que la distingue. Y esa perspectiva fresca, original, es algo que Kerem admira profundamente. En el mundo del arte la originalidad es esencial y tener a alguien cerca que te incite a ver las cosas desde otro ángulo es un regalo invaluable. Ande le muestra a Kerem que hay más allá de lo evidente, que hay belleza en lo cotidiano, y que la creatividad puede surgir de cualquier cosa, de cualquier momento. Esa capacidad para despertar su curiosidad, para estimular su imaginación, es lo que la convierte en una musa tan poderosa. Y por supuesto, no podemos obviar el factor de la admiración mutua. En una relación, la admiración es un pilar fundamental. Es ese reconocimiento del valor del otro, ese respeto por su talento, por sus logros, por su esencia. Y entre Kerem y Ande se percibe una profunda admiración recíproca. No solo se admiran como artistas, sino también como personas. Se apoyan en sus proyectos, se celebran sus éxitos, se consuelan en sus fracasos. Esa conexión, ese vínculo tan fuerte, es lo que hace que su relación sea tan especial y que su inspiración sea tan genuina. Es importante destacar que esta inspiración no es una dependencia, no es que Kerem no pueda crear sin Ande. No, no va por ahí. La inspiración es un combustible, una fuerza que te impulsa, que te motiva, que te da energía para seguir adelante. Y Ande con su presencia, con su amor, con su apoyo, le proporciona a Kerem ese combustible, esa fuerza que necesita para alcanzar sus metas. Es como si ella fuera el viento en sus velas, ese empujón que le permite navegar a toda velocidad. Además, creo que es importante destacar cómo esta dinámica entre Kerem y Ande es un ejemplo de una relación sana y equilibrada. No se trata de que uno dependa del otro, sino de que ambos se nutran mutuamente, de que ambos se impulsen a crecer, a mejorar, a alcanzar su máximo potencial. No se trata de que uno sea el genio y el otro la musa pasiva, sino de una colaboración constante, de un intercambio de energía creativa. Y eso, amigos míos, es un modelo a seguir. Un amor que inspira, que eleva, que te hace mejor persona, mejor artista. Y si nos fijamos un poco en las redes sociales, podemos ver cómo esta dinámica también se refleja en su vida cotidiana. Los mensajes de apoyo, los comentarios llenos de admiración, las fotos donde se les ve cómplices y felices. Todo eso nos da una pista de la conexión tan fuerte que existe entre ellos y de cómo se influyen mutuamente. Es como si ambos fueran una obra de arte inacabada que se va perfeccionando, que va tomando forma con el paso del tiempo. Y es que el amor verdadero, cuando es sano y nutritivo, te convierte en la mejor versión de ti mismo. Y eso es lo que vemos en Kerem cuando habla de Ande, cuando la mira, cuando la abraza. Vemos un hombre que está en plenitud, que ha encontrado en su pareja el compañero de viaje perfecto. Y claro, todo esto ha generado una enorme expectación en el público porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta una buena historia de amor? Una historia que te haga creer en la magia, que te haga soñar con la posibilidad de encontrar a esa persona especial que te inspire, que te impulse, que te haga volar. Y la historia de Kerem y Ande es precisamente eso, una historia de amor que ha traspasado la pantalla y que ha contagiado a miles de personas en todo el mundo. Porque el amor, al final, es una fuerza universal que todos anhelamos, que todos buscamos y que cuando la encontramos nos transforma.
Y para terminar este viaje por el universo de la inspiración y el amor, quiero recalcar que, más allá de la química evidente entre Kerem y Hande, lo que realmente nos ha cautivado es la forma en que ambos han sabido construir una relación basada en la admiración, el respeto y el apoyo mutuo. No se trata solo de una historia de amor romántico, sino también de una historia de crecimiento personal y profesional. De cómo dos personas se unen no solo para compartir sus vidas, sino también para impulsar sus sueños y sus pasiones. Y eso, amigos míos, es lo que hace que esta historia sea tan especial. Y por eso Kerem, al hablar de Hande como su inspiración sin fin, no solo está declarando su amor, sino también su gratitud por la persona que le acompaña en este viaje de la vida. Así que, para recapitular un poquito, hemos visto cómo Kerem Bürsin, un actor reconocido por su talento y carisma, ha encontrado en Hande Erçel no solo a su compañera de vida, sino también a su musa, su fuente de inspiración sin fin. Hemos explorado cómo Hande, con su autenticidad, su pasión, su visión única y su admiración mutua, ha despertado en Kerem esa chispa creativa que lo impulsa a dar lo mejor de sí mismo. Hemos reflexionado sobre el significado de ser una musa y cómo el amor verdadero, cuando es sano y nutritivo, te convierte en la mejor versión de ti mismo. Y hemos visto cómo esta historia de amor, que comenzó en la ficción, ha trascendido la pantalla para inspirar a miles de personas en todo el mundo. Y ahora, quiero darles las gracias a ustedes, mi gente hermosa, por acompañarme en este viaje, por permitirme compartir con ustedes esta historia que me apasiona. Espero que hayan disfrutado tanto como yo hablando de Kerem y Hande y de cómo el amor puede ser una fuerza creativa tan poderosa. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen en el poder de las musas? ¿Han encontrado en sus vidas a alguien que los inspire a ser mejores? Déjenme sus comentarios, que me encanta leerlos y compartirlos con ustedes. Y antes de despedirme, no olviden darle un buen like a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todo el mundo que necesite un poquito de amor y de inspiración en sus vidas y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras aventuras. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.